Tiene la palabra el doctor Héctor Gustavo Chávez, abogado, asesor letrado del Hospital Diego Parisien de la localidad de Maipú, de la ciudad de Maipú, Mendoza, integrante de REDAS. Buenas tardes, agradezco la invitación. No voy a hacer frases grandilocuentes del derecho porque creo que mis predecesores han hecho y han hablado en abundancia al respecto. Yo solamente quiero contar mi experiencia como 20 años de abogado de la segunda maternidad más importante en la provincia de Mendoza, con un promedio de 3.500 partos año. Como todos sabrán, uno cuando apenas se recibe viene con un chip de cómo debe opinar en el derecho y se encuentra con las realidades. A mí esa realidad me tocó en el año 2000, cuando una señora concurrió al hospital, muy humilde era, ella y su marido, cursando aproximadamente 14 semanas de embarazo, con un embarazo anencefálico que fue diagnosticado en ese nosocomio. Entre llantos, el matrimonio concurrió a la dirección para solicitar la interrupción del embarazo, pues el pronóstico era aterrador, inviable con la vida. No había ninguna posibilidad de que ese bebé naciera con vida. El caso, por supuesto, fue derivado a mis manos y tuve que resolverlo. Como buen abogado pragmático, dictaminé con la letra muerta del código. No había peligro de vida para la madre y rechacé el pedido. Por supuesto, la señora entre lágrimas se fue y judicializó el caso. Ante la negativa de la dirección. Ese caso, que llegó a la justicia, el juzgado de familia, meses después, ordenó la interrupción legal del embarazo, con 34 semanas de gestación. Ese hecho puntual, el sufrimiento de esa mujer de soportar ese embarazo, pese a haber querido y logrado y pedido no seguir con ese embarazo, luego de leer la sentencia me di cuenta el daño que como funcionarios públicos y servidores públicos que somos, tomamos con nuestras decisiones y provocamos daños a los ciudadanos. Eso cambió mi visión y me transformó en un abogado no pro aborto, sino pro decidir, ver la necesidad del otro, ver cómo ve esa señora que a veces no tiene ni siquiera para el pasaje de colectivo, que camina más de 10 o 20 kilómetros para llegar al hospital y que en el hospital crudamente se le niega la atención. A un derecho que, como bien dijo la Corte, desde 1921 existe. La legislación actual genera una situación de vulneración de derechos hacia los usuarios de los servicios de salud pública, ante la gran demanda de abortos clandestinos que por lo general se concluyen en las urgencias de los hospitales y de los efectores públicos. No podemos depender de la interpretación del fallo judicial como FAL, que si bien generó un avance, no lo podemos negar, hasta el día de hoy realizar una interrupción legal del embarazo, por lo menos en Mendoza, es muy complicado, pues los profesionales se resisten, ya sea por temor a la estigmatización o a la denuncia penal. En más de una vez tuvimos que suspender en el hospital la interrupción porque nos llegaban oficios del fiscal amenazándonos de considerar la práctica como un aborto imputable a los médicos. Por ello, los médicos son poco receptivos a esa práctica. Tal es así que de los 7 días de la semana de las guardias obstétricas, solamente 2 al día de hoy se animan, entre comillas, a realizar el ILE. El abordaje del aborto desde el Estado como proveedor de un servicio de salud pública debe ser integrador e inclusivo. Las experiencias vividas en la provincia de Mendoza con las interrupciones legales de embarazo han sido una constante barrera para el acceso libre a dicha oferta de salud. El ILE, más allá de lo dogmático como el aborto voluntario, más allá de lo dogmático religioso del tema,
su falta de legislación adecuada por su despenalización, genera un deterioro del sistema de salud público, una barrera a su acceso, pues los abortos se siguen practicando en forma clandestina y concurren al hospital como amenaza de aborto, donde son concluidos en el mejor de los casos. En otros se produce la muerte, pérdida de la capacidad de reproducción o daños orgánicos que deben ser afrontados por el Estado. En Mendoza se registraron en los últimos años 257 muertes maternas, de las cuales 43 corresponden a abortos clandestinos. Pero lo peor de todo no es la cantidad de mujeres que fallecieron, sino es la cantidad de mujeres que concurren por haberse realizado prácticas clandestinas sin ningún tipo de higiene. La mayoría que quedan con lesiones irreversibles, no solo físicas, sino también psicológicas. Ahora, un dato importante. En el 2016 se realizaron 1.540 atenciones por abortos provocados fuera del hospital, en toda la provincia de Mendoza. Ahora, ¿eso qué representa en cifras para la salud pública? Representa entre 40 y 50 millones de pesos que salen de las arcas del Estado para resolver una problemática que, si bien es real, si se aprobara la ley, lo resolveríamos con escasos centavos. ¿Por qué? Una mujer que llega con un aborto en curso de días de evolución requiere un promedio de 5 a 7 días de internación con un costo aproximado de entre 40 y 50 mil pesos. Pues un paciente necesita como mínimo un legrado o una esterectomía, teniendo en cuenta la gravedad de la infección con la que llegue. Luego un promedio de 3 a 4 días de UTE, luego otros 3 o 4 en sala común. Esta cuantificación, solo en gastos sanatoriales, sin incluir el costo del recurso humano, ronda los 30 mil pesos. Solo con el misoprostol y la dosis recomendada por la Organización Mundial de la Salud tiene un costo de 2.000 pesos, amén de ser un procedimiento que en la mayoría de los casos es ambulatorio. Con esto quiero decir que desde el punto de vista de la salud pública, la despenalización del aborto es una necesidad, pues el costo de mantener la legislación actual es lo único que genera, además de la muerte materna, un encarecimiento en los tratamientos paliativos ante la realidad de los abortos clandestinos, que aunque lo sigan penalizando, se seguirán haciendo. Muchas gracias. De parte de la diputada Brenda Austin, me dice Chávez, no sé si es bien. Usted dijo que su intervención, que pasa el Estado, es... Ay, perdón. Diputada, ¿me ayuda? Acá tenemos la autora de la pregunta. Usted dijo en su intervención que para el Estado es más costoso las consecuencias del aborto clandestino, sobre todo teniendo en cuenta las hospitalizaciones derivadas de las complicaciones que la provisión de misoprostol. ¿Es correcto? ¿Cree usted que la legalización podría disminuir los costos de acceso al misoprostol? Es así. El costo aproximado es de un tratamiento de un aborto clandestino es aproximadamente entre 40 a 50 mil pesos, lo que requiere el tratamiento de esa paciente para sacarla con vida. El uso del misoprostol es de público conocimiento, no supera los 3.000 pesos el tratamiento, usando el medicamento que tenemos nosotros, que es el Oxaprost, que sale 3.114 pesos. O sea que usando ese es casi 20 veces menos si se legalizara y si tuviéramos acceso al misoprostol puro, que es el Cytotex, que sale mucho más barato. O sea que realmente es como mínimo un 20 veces menos le saldría al Estado atender a una paciente para interrumpir el embarazo.